Hicieron el día de hoy. Espectacular, la verdad. Total, apenas para iniciar con una temática súper importante, como lo es la seguridad y salud en el trabajo. Especialmente el día de hoy hablaremos de lo que son los factores de riesgo y peligros presentes dentro de nuestro trabajo habitual, ¿cierto? Entonces, para dar inicio, nos presentamos. Nosotras somos Esmeralda Hidalgo, Caterine Vargas. Y Natalia Contreras, somos estudiantes del programa de terapia ocupacional de la Universidad de Pamplona. Nosotros nos encontramos realizando nuestras prácticas formativas aquí en la Cámara de Comercio de Industria de la Universidad de Pamplona. Pues periódicamente traemos un espacio a través de las redes sociales de Cámara de Comercio y un encuentro pasado en el que hablamos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿verdad? Entonces, para dar continuidad a este tema y toda la cuestión del sistema, hoy vamos a hablar de lo que es las generalidades que se habló en el tema anterior, y para dar paso a la importancia que es conocer los peligros y riesgos del sistema. Listo, muy bien, Esmeralda. Entonces, un tema que se habló el live pasado, o el en vivo pasado, fue la ley 1562 del 2012 y el decreto 1072 del 2015. Esto son unas normativas colombianas que lo que hace es darnos unos lineamientos básicos del diseño e implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, también les contamos que el sistema de gestión y seguridad en el trabajo pues es un sistema el cual consiste y lo que busca es promover aquella cultura que sea preventiva y que pueda garantizar a todas las empresas colombianas. Acá tenemos en cuenta lo que son microempresas, empresas pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para lograr, digamos, todo esto? Pues las empresas deben digámoslo así, identificar esos riesgos que están presentes en todo lo que es el entorno laboral y asimismo capacitar e implementar pues estas estrategias a todos los trabajadores y capacitarlos en lo que es todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo y sobre el uso adecuado de aquellos elementos y herramientas para el uso personal. Muy bien, Natalia. Y también otro tema muy importante que se habló en la pasada intervención fue la realización de esas evaluaciones periódicas para identificar esos riesgos en los trabajadores y de esta manera implementar estrategias que permitan controlar esos peligros en el ambiente laboral. Pues sí, no, es importante también recalcar que estas responsabilidades no son únicamente del empleador, ¿sí? Al prestar todos estos sistemas de seguridad, sino que también son responsabilidades de nosotros como empleados. Pues resulta que si yo no cumplo con la normativa, que si yo no sigo un paso a paso en la ejecución de mis tareas, pues voy a estar en un riesgo laboral. Bueno, y acá como nota importante que debemos tener en cuenta y traer a colación es que pues el incumplimiento de cualquiera de estos aspectos mencionados anteriormente puede traer consecuencias, que en este caso sería sanciones, multas, incluso hasta el cierre del establecimiento o de la empresa, que pues esto, digámoslo así, no sería algo bueno, sino sería algo negativo para la empresa, que pues le cierren el establecimiento por el incumplimiento de aquellos aspectos mencionados anteriormente. Sí, entonces, claro, que se deben tener en cuenta. Y como tú lo dices, no solamente es a nivel administrativo, ¿verdad? Porque moralmente la empresa, el establecimiento, se vendría abajo por malos comentarios de las experiencias de trabajadores o incluso de clientes que vivieron alguna de estas malas experiencias, podría bajar incluso la venta o una mala recomendación. Sí, entonces lo que busca este sistema es que todas las empresas cumplan con este reglamento. Eso más que todo lo que busca este sistema de gestión y seguridad en el trabajo, el cumplimiento de todas estas normas. Listo, muy bien. Ahora hicimos ese recuento de lo que se realizó.
de lo que se habló y pues ahora vamos a dar inicio a nuestro tema, que es peligros o factores de riesgo. Entonces, ¿qué son esos peligros? Son elementos, son condiciones o son circunstancias que se presentan en nuestro lugar de trabajo y que pueden generar pues alguna alteración o alguna enfermedad laboral. Entonces, en Colombia existe como tal una clasificación que es la GTC 45, que nos habla pues de unos grupos como tal, y en este caso vamos a hablar de 5 principales, que son esos factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, y que la probabilidad de que estemos expuestos a estos puede generar enfermedades laborales o accidentes de trabajo. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en cuanto seguimos con los factores de riesgo físicos. Bueno, sí. Son elementos presentes en el entorno que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajador. Entonces son ese riesgo excesivo, son temperaturas aumentadas, son radiaciones ionizantes o no ionizantes, son iluminaciones inadecuadas o pueden ser presiones atmosféricas aumentadas. Como ejemplo también pues para que se entienda, cuando hablamos de temperaturas aumentadas, hablamos de lo que son frío o calor excesivo, ¿cierto? Y a las vibraciones, más que todo a las que se presentan, digamos, en el suelo, ¿cierto? Sí, es como los conductores, entonces ellos están presentes en esas vibraciones constantes que llamamos. Sí, muy bien. Entonces también tenemos lo que son los factores de riesgo químicos, los cuales pues son sustancias o productos químicos que por su contacto o exposición a ellos pueden llegar a causar irritaciones o intoxicaciones en la persona. Estos factores de riesgos se pueden dar como ejemplo en los vapores tóxicos, gases, polvos, ¿sí? Entonces no es solamente, digamos, lo que está ahí con la marquilla, con la calavera, sino que también son factores que pueden estar incluso en el ambiente, el humo de los carros, sí, pero que no entraría en un contexto laboral. Listo. Ahora seguimos con lo que son los factores de riesgos biológicos, que son todos esos organismos vivos o derivados de estos que pueden ocasionar ya sea una infección o enfermedad, que aquí encontramos lo que son las bacterias, los virus, los hongos, incluso también los parásitos. Y también estamos expuestos a aquellos riesgos como lo que es la sangre y los fluidos corporales. Acá pues también en estos, digamos, los factores de riesgos biológicos, tenemos en cuenta todo lo que está vivo, ¿sí? Entonces acá un ejemplo sería, por ejemplo, si un trabajador lo muerde un perro o una abeja, ¿sí? Entonces involucra todo lo que está vivo y que pues no estamos exentos a que nos pueda ocasionar, ya sea pues acá en el entorno laboral. Bueno, tenemos también lo que son los factores ergonómicos, que estos pues hacen alusión a lo que son posturas adoptadas en el lugar de trabajo. Estas pueden ser estáticas, también está en la manipulación de cargas, ¿cierto? Y todo esto puede ser repetitivo, continuo, o deben ser sostenidas por lapsos de tiempo muy grandes. Entonces, a esto se conocen como riesgos biomecánicos, todo lo que tiene que ver con posturas que adoptamos nosotros en el puesto de trabajo. Digamos, un ejemplo claro, en una oficina se mira mucho lo que es en los monitores. A veces los ubican muy sobre la vista del trabajador o por debajo de la vista del trabajador. Entonces eso genera unos ángulos de postura poco adecuados para el trabajador. Sí, claro, entonces en estos factores ergonómicos pues es todo lo que nos puede ocasionar algún tipo de lesión, sí, por optar pues una postura inadecuada, como lo mencionó mi compañera. Entonces seguimos con los factores de riesgo, que son los psicosociales. Entonces son
Acá encontramos, digámoslo así, todas esas consecuencias que pueden afectar tanto el bienestar físico y mental de la persona y cómo estos factores influyen en el bienestar psicológico y emocional de la persona. Entonces acá encontramos lo que son los factores intralaborales que se presentan dentro del trabajo, que en eso puede ser estrés laboral, exceso de trabajo, jornadas prolongadas por mucho tiempo, problemas interpersonales y demás. Y tenemos los extralaborales, que ya hacen parte de la persona como tal, que acá entra la familia, problemas personales y demás, ¿sí? Y también pues el estrés como tal. Entonces esto abarca todo lo que afecta a la persona de manera mental y psicológica. En cuanto al estrés, se puede hablar incluso de cargas mentales, ¿no? Que a veces damos con el cumplimiento de esas tareas u oficios que implica en nuestro rol laboral, pero a veces no medimos que son demasiados para el tiempo en el que se deben entregar. Entonces es un ejemplo. Sí, entonces acá también eso influye en no, digamos, tener una organización respecto al tiempo, ¿sí? Entonces digamos, el trabajador no tener o gestionar, digamos, su tiempo de manera adecuada, esto va, digámoslo así, estar inmerso en que la persona presente altos índices de estrés al no tener un orden en cuanto a sus tareas durante el día laboral. Listo, muy bien. Entonces ya dimos a conocer lo que son esos factores de riesgo y cómo influyen pues en nuestros trabajadores. Ahora vamos a hablar de qué nos pueden provocar esos factores de riesgo, qué enfermedades laborales o qué accidentes laborales pueden ocurrir. Entonces, porfa, Esmeralda, háblanos un poquito sobre esos accidentes laborales, ¿qué son? Bueno, aquí es importante recalcar que se conoce como accidente laboral a todo suceso repentino, ojo aquí, que tiene que ser inmediato, ¿sí? No premeditado, ¿sí? Y es el resultado directo que se da cuando yo ejecuto mi tarea laboral o mi actividad laboral. También es importante aclarar que es cuando causa daños físicos al trabajador o a los bienes de la empresa. Estos bienes de la empresa pueden ir de algo tan pequeño como un casco, un guante, ¿sí? O en algo más grande como, digamos, una estructura como un muro, o incluso si hay unos trabajadores utilizando andamios, pues que estos se vengan abajo también, ¿sí? No es necesario que haya un accidentado específicamente, sino que con el simple hecho de que estos elementos o equipos tengan un daño por esa situación, pues ya se considera accidente laboral. También está estipulado como accidente laboral cuando la empresa me presta el servicio de traslado en un transporte, ¿cierto? O sea, no es que yo tengo una moto y yo cojo y me voy de mi casa al trabajo, ese no lo cubre, ¿cierto? Es cuando la empresa establece ya un medio de transporte y tiene una ruta por la cual pues nos lleva para llevarnos a nuestro trabajo, nuestro traslado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las enfermedades laborales, ¿sí? Bueno, entonces las enfermedades laborales son aquellas patologías o trastornos que el trabajador adquiere de manera directa por estar expuesto a aquellos riesgos que ya mencionamos anteriormente. Bueno, para hablar sobre lo que es la enfermedad laborales, retomamos bajo el decreto 1477 del 2014, pero este fue modificado por el decreto 676 que fue del 2020, que en este se modificó la tabla de enfermedades en la cual se le implementó el COVID como enfermedad laboral. Entonces, esa es la actualización y contamos que pues este decreto digámoslo así, nos establece esta tabla de enfermedades que son de manera directa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si, digamos, llegado caso un trabajador tiene bueno, acá vamos a tomar lo que es el tema de relación de causalidad. Entonces, para explicarles un poco, digamos, si un trabajador presenta algún tipo de enfermedad durante, pues, laboral, entonces, ¿qué hace? Se dirige a la tabla de enfermedades
bajo el decreto que estipula, si la enfermedad se encuentra en esta tabla es de manera directa, o sea, él no tiene que hacer ningún proceso para, digamos, justificar de que sí fue producto del trabajo, ¿sí? En llegado caso de que el trabajador presente un tipo de enfermedad y no está en la tabla de enfermedades, ¿qué estipula el decreto? Que se debe que hacer un proceso en el cual se debe justificar y evidenciar de que esa enfermedad sí es causal de esos factores de riesgos que la persona presenta en el entorno, ¿sí? Entonces, estas personas tienen que llevar como ese proceso para poder justificar de que esta enfermedad sí fue por el trabajo. Esto, Nata, tú me corregirás si no estoy mal. Y es que este decreto que mencionaste, que actualiza el 1477, habla de que incluye al COVID como enfermedad laboral, pero específicamente a las personas que trabajan en el sector de la salud. Sí, muy bien. Sí, este decreto lo asocia con el personal de la salud, que es el que estaba más expuesto, digamos, al interactuar con demás pacientes. Entonces, sí con ese Entonces, sería chévere que nos comentes también como cuáles son esas enfermedades que estipula la tabla, ¿no? Sí, claro. En este decreto las que estipula tenemos lo que son los asbestosis, silicosis, neumocosis del miembro de carbón y también la mesotolina, que es de la exposición de la asbestosis. Y el COVID-19. Y el COVID, que fue implementado y se modificó en el 2020. Ok, listo, gracias. Vale. Listo, ahora vamos a hablar de ese proceso en el caso en el que pues el trabajador tenga una enfermedad laboral y que no se encuentre en la tabla que nos mencionaba Natalia, ¿cierto? Entonces, realmente es un proceso súper amplio y son varios los pasos que se deben seguir como trabajador y que se deben cumplir para pues generar un buen proceso. Entonces, primero se debe informar y es una obligación del trabajador informar las condiciones de salud que presenta él en el momento en el que ingresa a su puesto de trabajo, ¿cierto? Y en lo posible, pues se debe informar a sus superiores o informar a los recursos humanos en el momento en el que él empiece pues a presentar síntomas o demás cosas. Cabe resaltar que esto debe ir pues con un proceso médico donde exista como una historia clínica donde se demuestren realmente esos síntomas que está presentando el trabajador. Se debe hacer pues un reporte a la ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales. Además pues se debe hacer una revisión de esas pruebas ocupacionales, tanto de ingreso como periódicas como posocupacionales, que es en el momento del ingreso en el caso de que el trabajador pues se haya realizado. Estos pues para determinar si se está presentando esas como condiciones en el momento en el que está presente o está en el trabajo o si le adquirió pues después de haber realizado pues sus actividades en el trabajo. O estar expuesto durante el puesto de trabajo. Exactamente. Entonces, todo este proceso pues es un proceso amplio que debemos realizar como trabajadores para demostrar que pues esta enfermedad sí es de origen pues laboral. Cabe resaltar o es de importancia de que si la ARL dice que pues no hay relación causal con el trabajo, entonces pues el trabajador puede decir no estoy de acuerdo con la decisión que toma la ARL y puedo denunciar, por así decirlo, ante las juntas de calificación de invalidez. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Se toma el proceso jurídico. Exactamente, porque si uno de trabajador no está de acuerdo con los resultados que le dan o con las decisiones que ellos dicen, entonces tú puedes decir no estoy de acuerdo, voy a denunciar. ¿Sí? Ante la junta de calificación. O sea, se expone el caso ante la junta de calificación. Si no estoy mal, existen dos tipos de juntas de calificación, que son la regional y la nacional. Y en el caso de que la nacional tampoco se esté de acuerdo con la decisión que ellos tomen, pues ya va a ir una instancia con un juez, que es la última oportunidad o instancia que se toma. Listo. Okay. Bueno, cabe resaltar que esto es un reglamento
que está pues vigente y es el decreto 1352 del 2013. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos hablar acerca del proceso? Que existen 3 instancias, realmente serían 4, con la de la primera oportunidad, que es el reporte a las ARLs o en el puesto de trabajo, y entraría la primera instancia, que sería la de juntas de calificación de invalidez regional, y continúan Con las juntas de calificación nacional. en caso de que no esté de acuerdo con el dictamen que éstas den. Ok, tengo entendido también que las juntas de calificación regionales se clasifican en 2, en tipo A y tipo B. En las de tipo A son las que se encuentran en las zonas más industrializadas y las de tipo B son las que pues, son poco industrializadas. Sí, también para cuando se hace todo este proceso que se dirigen a las juntas de calificación, hay que tener en cuenta que para esto se debe tener 5 días hábiles para hacer esta solicitud. Ya si, por ejemplo, lo que mencionaban que de pronto se reportan a la ARL y la ARL no da solución, ahí se pasa a la Junta Regional, a la Nacional y por última instancia lo que mencionaban que es a la del juez. Entonces, para esto se debe que tener en cuenta que son 5 días hábiles para hacer esta solicitud. Solamente 5 días para la solicitud. Sí. Y el proceso puede llevar desde días, meses, hasta los 3 años, que son lo que duran las juntas de calificación de invalidez. Pues esperamos que esta información les haya servido. El tema de hoy, pues espero que haya sido de interés. En los comentarios nos pueden decir de pronto para el siguiente live qué tema les gustaría que abordáramos, cómo le parece la temática. Yo creo que también a los audientes les gustaría saber cómo prevenir tal vez una enfermedad laboral en el puesto de trabajo. Y una conclusión final como a manera de invitación para todas las empresas. Ok. Entonces invitamos a todas las empresas pues a cumplir con los reglamentos que el sistema general nos invita a cumplir, ¿cierto? Entre eso pues está el identificar estos factores de riesgo para poder hacer un análisis y asimismo poderlos mitigar. También está la capacitación y la sensibilización de sus empleados, ¿cierto? Para que conozcan de estos riesgos y ustedes también curarse de salud por desconocimiento. Y en conclusión, pues nada, esperamos que les haya gustado. Invitamos a todos los comerciantes, empresarios, a los jefes, a los trabajadores y a toda la audiencia en general que se encuentra conectada el día de hoy en el live, a venir aquí a la Casa Vélez, a su aliado Cámara de Comercio. Muchas gracias. Chao.